Dios les bendiga en esta hermosa tarde, amados hermanos. Es un privilegio una vez más estar delante de ustedes a través de estos medios. Amén. En esta tarde, gloria al Señor, vamos a estar compartiendo la palabra una vez más y le vamos a pedir al Señor que nos ayude. Amén. Pero antes de todo, quiero felicitar a las mamás, a todas aquellas mujeres que esforzadas, aquellas mujeres eh, que se han dado la tarea de guiarnos, de traerlos a este mundo, amén. Es un privilegio, la verdad que es un privilegio saludarles en esta hermoso día y que pues todo el mundo, este día creo que es mundial, verdad que todos están celebrando el Día de las Madres, amén. Yo creo que Dios ha sido bueno con cada uno de ustedes y como hay madres que Dios les ha dado hijos muy buenos, y también hay madres que han sufrido también, pero todas esas madres que se han esforzado en educarlos, que Dios les bendiga en gran manera, amén. Así es de que quiero comencemos escuchando esta alabanza, gloria al Señor, y que pues Dios toque quizás el corazón, qué sé yo, que le póngale atención a la alabanza y yo sé que le va a ser de bendición, amén. No solo para los más, para todos aquellos que le escuchan, amén. Dios les bendiga, vamos a ponerlo, amén. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Yo quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. No podría estar ante ti, escuchar
paciencia. Nos dicen que ya vendrán tiempos mejores. ¿Y ahora qué? ¿Y qué pasa con nuestros hijos? ¿Cómo van a alimentarse? Mucho hablar. Nos vamos muriendo ya. ¿Encuentra un hombre santo que ponga fin a eso? Y entonces quizá te escuche. Vuelve a salir. Yo iré contigo. Acabamos de volver. Saca esa vez de la barca. Por favor, haz lo que dice. ¿Por qué le haces caso? ¿Quién no habla mejor que yo? Simón, por favor. Por favor. Gracias que no hay silencio en tu pueblo. Gracias por hablarnos. Gracias, Señor. Quiero escuchar. Bueno, amados hermanos, espero pues les haya gustado la alabanza. Esperamos en el Señor de que sea de bendición para sus vidas, amén, y que pues a veces estamos pasando situaciones difíciles, a veces ah, una alabanza los habla de muchas formas, los anima quizás a seguir adelante en momentos difíciles, pero sabemos de que Dios siempre está con nosotros, de que nunca los abandona. Sabemos de que su presencia va donde quiera que nosotros vayamos, allí va Él con nosotros, amén. Él siempre los tiene guardados en sus manos, amén. Somos la niña de los ojos de Él, y así es de que nosotros tenemos que estar seguros siempre de que nuestro Dios siempre está con nosotros, amén. Bueno, en esta hermosa tarde, gloria al Señor, démosle gracias al Señor en una pequeña oración por la palabra que se va a leer y por lo que Dios nos va a permitir hablar a través de ella, amén. Y que esperemos en el Señor que sea de bendición para su vida. Amado Dios, te damos gracias en esta tarde, Señor, por el privilegio que nos regalas una vez más, Señor, de presentarnos primeramente delante de usted, Padre mío. Gracias, Señor, por que usted ha sido bueno, Señor, y que para siempre es su misericordia. Gracias por todas las bendiciones que nos ha regalado, Señor, a través de la semana, por guardarnos, Señor, de cualquier enfermedad, de cualquier virus, Señor. Gracias. Bendiga, Señor, a todos aquellos, Señor, que están alrededor nuestro, Señor amado, como aquellos que están lejos también, Señor. Ahí donde están, Señor, sea usted, Dios mío, enviando su mano de poder. Oh Dios eterno, palabras de aliento, Señor, a aquellos que lo necesitan, en el nombre de Jesús. Que la palabra, Señor, siempre, Dios mío, nunca, sabemos, Señor, que nunca regresa vacía. Que Dios eterno, que usted, Dios mío, hace como usted le place hacer, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Bueno, en esta tarde, gloria al Señor, Dios me ha puesto en la inquietud de traer la palabra en Jueces capítulo 9, gloria al Señor. Y vamos a leer algo que me llamaba mucho la atención a través de la semana, gloria al Señor, y en esta mañana que leía un poco más también. Esta palabra yo sé que le va a ser de bendición para su vida, gloria a Dios, y que yo sé que Dios va a hablarle, amén. Y vamos a ver esta preciosa palabra. Dice, la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Jueces capítulo 9, gloria al Señor. Y vamos a leer vamos a leer el versículo 1 y 2, gloria al Señor.
Y dice así, la palabra dice así: Abimelech, hijo de Jorobaal, fue, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciéndoles: yo os ruego que digáis en oídos de todos los que todos los de Siquem, que os parece mejor que os gobierne 70 hombres, todos los hijos de Jorobaal, o que os gobierne un solo hombre. Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Amén. Vamos a dejar esa palabra ahí, gloria al Señor, y vamos a darle vamos a hablar lo que Dios nos ponga en esta tarde con la dirección de Él. Amén. Cuando yo leí esta palabra, amados hermanos, sabemos de que Abimelech era un hombre bastante, lo que leía yo, era un hombre malo, gloria al Señor, pero que él llega incitando a los hermanos y pidiéndoles, ¿verdad?, que lo pusieran a él como, que hablaran y que lo pusieran a él como rey, como, o sea, diciéndole, ¿verdad?, como queriéndoles a forzar de que hicieran algo de que pues no era del agrado del Señor. Entonces, como a sobornarlo, vamos a decirlo en esta forma, ¿verdad? Llega con palabras diciéndole a los hermanos, ¿verdad?, que les parece que fuera mejor si que lo gobernaran 70 hombres o que lo gobernaran solo un solo hombre. Y como diciendo: voten por mí. Pónganme a mí y van a ver, ustedes saben que yo soy hueso de su hueso y carne de su carne, sangre de su sangre, ¿verdad? Háganlo por mí. Y entonces, pues lo pusieron, la historia dice, ¿verdad?, que lo pusieron como por rey, dice ahí, ¿verdad? Pero no no es porque Dios quería que fuera rey, sino porque él mismo buscaba su gloria. Y bendito sea el Señor. Dios, mis amados hermanos, no anda buscando hombres que se den la gloria a sí mismos, sino que anda buscando a hombres y mujeres de que le alaben, ¿verdad?, y que le den la gloria a Él. Este hombre, mis amados hermanos, sobornaba a los hermanos y incluso a sus familias. Y dice que la palabra dice, ¿verdad?, que lo hacen los hace que lo ponga él como rey. Y vamos a leer en el 9:5, dice: y viniendo, dice, a la casa de su padre, dice, en Ofra, mató, dice, a sus hermanos y a los hijos de Jorobaal, 70 varones, dice, sobre una misma piedra. Pero quedó, dice, a Jotán, el hijo menor de Jorobaal, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquem en toda la casa de Miló, y fueron y eligieron a Zorobabel, y eligieron a Abimelech, por rey. Cerca de ella murieron cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquem. Y me llamaba la atención esta palabra cuando la leía, y cuando dice en el 7: y cuando se lo dijeron a Jotán, fue y se puso en la cumbre del monte de Jerezim, y alzando su voz clamó y les dijo: oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reinas sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar
he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron a los árboles y a los higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron luego a los árboles de la vid, ¿puedes ver tú, reina sobre nosotros? Y la vid les respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron entonces a todos los árboles y a las zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, sí, en verdad me elegéis por ser sobre vosotros. Venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no salga fuego de la zarza y de vareja a los cedros del Líbano. Sé que la palabra, mi amado hermano, si usted la lee, le va a hallar un sentido. Y cuando yo estaba leyendo esta palabra, habían hombres, cuando Dios habla a través de esta parábola, Dios nos está hablando, los árboles son como nosotros. Los árboles son como nosotros, de que Dios los escoge y los da a cada uno el talento o en qué manera, en qué rama usted tiene que trabajar. Como yo entiendo la palabra, es de que Dios tiene para cada uno un puesto especial. Pero no podemos saltarnos, no podemos brincarnos, la palabra, del orden de nuestro Dios. Dios tiene siempre escogido. Abimelech era un hombre ambicioso. Él quería reinar sobre la tierra, y cuando los escogen para reinar, él hace lo que él le place hacer. Y a Dios no le agrada esto. Cuando el hombre, mi amado hermano, se quiere halagar o quiere darse la gloria a sí mismo, a Dios no le agrada. Cuando este hombre Abimelech viene y hace que lo escojan por rey, él hace tantas matanzas. Y fíjese que yo leía más adelante la palabra, y yo puedo ver cuando el Señor en el mismo capítulo, como en el 50 en adelante, cuando Dios toma acción de todas las maldades que este hombre había hecho, porque no lo había puesto el Señor. Así como él había matado, así también él muere también. Y lo más tremendo, que él muere, mi amados hermanos, en una vergüenza tremenda, porque no lo mata un hombre, sino una mujer. Usted lo puede leer más adelante ahí. Cuando el hombre se levanta en contra de la voluntad de Dios, Dios se encarga de ese hombre o de esa mujer, quien sea. Dios se encarga y tiene y toma una acción, mi amados hermanos, que no es la que quizás Dios quisiera hacer, pero por ver la soberbia del hombre, por ver lo que el hombre quiere hacer, no de la voluntad de Dios, sino de la fuerza de él, se constituye el hombre enemigo de Dios. Podemos ver la historia cuando de Lucifer, cuando Dios lo hizo a Lucifer, no lo hizo para que él lo hizo para que ministrara la alabanza. Pero cuando él mira que él tiene como, vamos a decirlo así, como tiene como mucha popularidad, tiene mucha gente, o quizás muchos ángeles en ese tiempo, los ángeles que le seguían a él era muy popular. Entonces, y él dice, voy a hacer mi reino, voy a sentar mi reino a un lado o a la par del reino de Dios.
Y Dios no le gustó eso porque él era un ángel también, era un ángel escogido, era un ángel muy especial, hecho por Dios especialmente, imagínense. Pero la arrogancia, lo que él quiso hacer, que es hacerse igual que Dios, mi amados hermanos, le costó la desobediencia, le costó tanto, le costó el ser destronado, el ser tirado desde los cielos, donde Dios lo tenía, ministrando, donde Dios lo tenía, porque cada quien tiene su lugar. Dios tiene su propio lugar, los ángeles tienen su lugar, querubines tienen su lugar y todos tienen su propio lugar. Su administración, cómo tienen que trabajar, en el orden que tienen que trabajar. Ahora lo vamos a poner en las iglesias. En las iglesias todo tiene un orden para trabajarse. Pero hay muchas personas, amados hermanos, que se enaltecen o con un pequeño cargo que tienen dentro de la iglesia, se quieren ser más grandes que cualquiera, incluso más grandes que el pastor, y quieren quizás a veces hasta manipular al pastor. Entonces, eso a Dios no le agrada. Cuando Dios lo pone a uno, o incluso pastores, mis amados hermanos, que quieren manipular a otros pastores, o a personas que creen ellos, no, pues yo soy el pastor, yo tengo todo. No, no es así. Todo tiene que ser en un orden, en un respeto, a través de la palabra del Señor. Cuando Dios nos da autoridad a cada uno de nosotros, nos da autoridad para que la usemos conforme a la voluntad de Dios, no conforme a nuestra voluntad. Vaya, Abimelech era un hombre que se había levantado en contra de las ordenanzas de Dios y quiso hacer lo que a él le placía. Pero Dios no le agradaba. Vaya, Dios no quiso Dios no le agradó en ningún momento todo lo que de cómo él comenzó. No fue puesto por Dios. Cuando alguien no es puesto por Dios, lo que comienza no termina pronto, se destruye porque no es puesto, no es de la voluntad de Dios o no es puesto por Dios. Dios no le ha ordenado para que él sea lo que él quiere ser. Cuando Dios ordena, mis amados hermanos, prevalece lo que Dios te da. Yo le voy a decir en este momento que hay hombres, hay pastores, amados hermanos, que se dan el puesto de otros cargos que no son de ellos, y a Dios no le agrada eso. Hay pastores que se hacen pasar por apóstoles, por cuántas cosas, mis amados hermanos. No voy a hablar acerca de eso, pero son cosas que son hombres que a veces se ponen, no que Dios los haya puesto. Así es de que hay que tener muchísimo cuidado cuando Dios los ordena, cuando Dios nos manda a hacer algo, hagámoslo conforme a Dios le plazca, no conforme a mí me plazca o al hombre le plazca. Si Dios me pone a barrer en un templo, eso es lo que voy a hacer, lo voy a hacer con gusto. Si Dios me pone a limpiar, a pasar el vacuum, mis amados hermanos, lo voy a hacer con gusto. Si me pone a limpiar los baños, pues también lo vamos a hacer con gusto. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios me ha puesto a hacer. Y yo no voy a renegar, ni voy a querer decir por qué a mí, por qué me están, si yo soy el fulano, yo soy el diácono, yo soy el copastor, yo soy el pastor de la iglesia. No, mis amados hermanos, Dios tiene, como le decía anteriormente, Dios tiene un lugar especial para cada uno y sabe cómo Él lo quiere llevar a uno. Sabe cómo Él quiere probar nuestro corazón, nuestra mente, para saber si nosotros estamos conforme a su voluntad o conforme a nuestra voluntad. No hay que olvidarnos, mis amados hermanos, que hay alguien siempre adelante de nosotros. Nosotros siempre yo tengo al Señor encima de nosotros. Él está sobre nosotros. Él es el que nos guía, el que nos da la palabra, el que nos enseña, quien nos instruye, quien nos hace ver las cosas buenas como las cosas malas, para que no caminemos nosotros por cosas malas, para que no caminemos sobre ellas, las cosas buenas para que hagamos la voluntad, algo que a Él le agrada que nosotros hagamos. Dios siempre quiere que nosotros hagamos cosas buenas. Amén, pero a veces nosotros los desviamos y queremos hacer las cosas malas. Dejamos de hacer las cosas buenas por hacer las cosas malas, y es cuando a Dios no le agrada. Abimelech fue uno de ellos. Él quiso hacer algo que no le correspondía a él. Entonces, mi amados hermanos, cuando alguien toma algo que no le corresponde hacer, es quitado. Si no, pues vámonos con Saúl. El rey Saúl, mire, cuando
el profeta le dijo que lo esperara para ofrecer holocausto. Él se adelantó cuando vio que el profeta no llegó. Él se adelantó y quiso hacer su voluntad. Y que si Dios le había dicho al profeta que fuera e hiciera y sirviera holocausto o que ofreciera holocausto a él junto con Saúl, era porque él iba a llegar. No tenía que adelantarse Saúl, pero Saúl se adelantó al profeta, se adelantó a Dios y al profeta y quiso hacer lo que él le pensó que era, lo que a él le plació, lo que él pensó que era lo mejor. Pero no es así. Y podemos ver, mis amados hermanos, a través de la palabra que el Señor le quita el reinado a Saúl y le dice torpemente, has hecho. O sea, nosotros a veces, mis amados hermanos, porque queremos como resaltar, a veces hacemos cosas que no nos corresponden y actuamos torpemente. Y por actuar en esa forma, a veces nosotros fracasamos en el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero ¿qué es lo que pasa, mis amados hermanos, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios? Dios, mis amados hermanos, Él es el que nos traza el camino, el que nos levanta, el que nos presenta, sin necesidad de que nadie venga y le diga, oh, él es fulano de tal. Sin necesidad de eso, Dios lo presenta a cada uno de nosotros. Pero ¿qué es lo que Dios está buscando? Que nosotros hagamos su voluntad, no la voluntad de nosotros mismos. Vaya, Saúl cuando él hace la voluntad de él, Dios le quita su trono, le quita su reinado y se lo pasa a alguien más. Y Dios, eso es lo que pasa cuando queremos adelantarnos al plan de Dios. Dios tenía un plan con Saúl en ese momento, pero él no quiso esperar, se desesperó y quiso hacer lo que él le plació hacer. Pero no es así como Dios trabaja. Dios trabaja con la obediencia. Dios trabaja, mis amados hermanos, con la humildad. Dios trabaja, mis amados hermanos, con aquellos que le obedecen, que le hacen caso a Él. Que no quieren sobrepasarse a la voluntad de Dios. Y yo le voy a decir una cosa. Hay veces, mis amados hermanos, de que hombres o mujeres se quieren pasar la voluntad de Dios y por eso fracasan. Y por eso, mis amados hermanos, Dios quiere hacer cosas grandes en sus vidas, pero ellos mismos ponen un obstáculo. ¿Por qué? Porque no están haciendo lo que Dios los manda hacer, sino que hacen lo que a ellos les place hacer. Entonces, ¿quién es que se corta o quién se tranca el camino ahí? Es el mismo hombre. Es el mismo, aunque Dios no quiere quizás eso para su vida, pero como Él quiere hacer la voluntad de Él, entonces Dios dice, bueno, me aparto de hacer lo que tú quieras hacer. Te dejo y tú actúa como tú creas que vas a hacer, pero no vas a llegar lejos. Y eso es lo que le pasa a Abimelech. Abimelech no llegó lejos. Así como él mató a tantas personas, él también fue muerto. Y fue muerto de una forma que ni él se lo esperaba. Una forma, dice la palabra de Dios, que una forma vergonzosa. Dice, porque era vergonzoso que una mujer lo matara a él. Entonces, es que lo que pasa que en el 53 dice allí, mire, en el 9:53 dice, mas una mujer dijo, dejó caer, dice, el pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Fíjese que ahí donde él muere, entonces llamó, dice, apresuradamente a su escudero y le dijo, saca tu espada y mátame para que no se diga de mí, una mujer lo mató. O sea, era una vergüenza. ¿Y qué es lo que pasa a veces? Es que cuando nosotros hacemos la voluntad nuestra, Dios hace lo que Él le place hacer. Y Él hace la voluntad de Él. Es como tú lo hiciste, yo te voy a avergonzar, no porque yo quiera avergonzarte, sino porque tú te lo buscaste que yo te avergonzara. A veces tenemos que tener nuestro oído muy atento. Y lo voy a decir que como humanos fallamos siempre. A veces como humanos, mis amados hermanos, a veces como que no meditamos las palabras. Pero es bueno antes de hablar,
o antes de actuar, de pensar lo que vamos a hacer. Es bueno de antes de levantar quizás una calumnia o de levantar quizás de levantarnos en contra del hermano o de la hermana, de pensar lo que vamos a hacer. Porque no sabemos, mis amados hermanos, que no sabemos lo que vamos a nosotros a hacer, porque no lo estamos haciendo con una mente fresca, lo estamos haciendo bien, así a la carrera, sin pensar nada, pues. Entonces, cuando nosotros pensamos y meditamos lo que vamos a hacer, antes de hacer, meditamos y decimos, no, esto me puede traer esta consecuencia, esto me puede traer esta otra consecuencia. Y empezamos a meditar, viene y se nos quita ese mal pensamiento que hay en nosotros y decimos, no, las consecuencias pueden ser graves, mejor lo dejo como está. Porque a veces, mis amados hermanos, no es lo que Dios está esperando en nosotros, porque nosotros, Dios quizás tiene un plan diferente para nosotros, pero nosotros queremos como por la envidia queremos brincar, no, ese no puede subir, yo voy a subir en vez de él. Y entonces le voy a hacer que le pase esto. Le voy a decir una cosa y esto yo lo tomo y quiero que lo tome, que lo escuche bien. Una vez esto me pasó en mi vida real y estaba yo un poco tierno en los caminos del Señor, voy a decirlo así. Una vez un varón, a mí me gustaba jugar el soccer, el fútbol o soccer, como usted le quiera llamar, y yo estaba recién llegado a los caminos del Señor. Y un varón de Dios me dice así, un anciano, me dijo de esta forma, a mí me pasó un accidente mientras yo jugaba, yo trataba de jugar, todavía no había dejado de jugar, yo ya estaba en el camino del Señor, pero trataba de no perderme ningún culto, sino que los cultos eran en las tardes, trataba de jugar siempre en las mañanas. Y me recuerdo yo que yo estaba ya para dejar de jugar ya, cuando una vez yo dije ya esto va a ser últimos partidos que voy a estar jugando ya y ya no jugar más. Pero les digo, yo hice un trato con el Señor, imagínense, para mi vergüenza, queriendo hacer trato con Dios, imagínense. Yo le dije al Señor, yo no quiero no quiero perderme ni un partido, pero acomoda los partidos en la mañana para yo poder jugar y no perderme ni un culto. Pero esta es la última temporada que yo juego, Señor. Cuando yo acepté, estábamos a media temporada de fútbol. Entonces yo le dije eso al Señor. Y que lo que pasa es de que me pasa un accidente ya casi para terminar la temporada. Me pasó un accidente, casi me quiebro mi pie. Y cuando llego a la iglesia, llego patojeando, renqueando, como usted le quiera llamar. Yo sé que se me entiende. Y cuando llego a la iglesia y me dice aquel anciano, y me dice, ¿qué le pasó en su pie? Y le dije yo, que una mañana jugué fútbol y me escaparon me chocaron y tuve un golpe bien fuerte. Y me dijo esta palabra. Yo le estaba pidiendo al Señor que le quebraran un pie para que dejara de jugar. Son palabras, mis amados hermanos, que nosotros no podemos desear, un mal que no podemos desearle a nadie. Porque ¿cómo le vamos a desear un mal a alguien, mis amados hermanos, si decimos que es nuestro hermano? Si decimos que es mi hermana, que somos hijos de Dios, que le servimos al mismo Dios. ¿Usted cree que nuestro Padre va a estar contento de que un hermano le desee un mal a otro hermano? No. Nuestro Padre no está contento con eso. Y le voy a terminar no lo voy a hacer largo este pequeño testimonio, porque es muy largo. Y solo le voy a decir esto, que él tenía 2 hijos, ya falleció el hermano, y también su hijo, uno de sus hijos falleció. Y uno de sus hijos se fue a El Salvador, se fue a su país. Y cuando estaba en su país, en una piscina bien pequeña, bien pachita, el muchacho se quebró el pie. Y en esos días era cuando él me había dicho eso. Yo no le pedí al Señor que se revocara lo que él me estaba pidiendo. ¿Sabe qué es lo que le quiero decir con todo esto? Es de que nosotros a veces, mis amados hermanos, no podemos desear el mal para nadie. Porque no sabemos qué pueda venir en contra de nosotros. Porque Dios pelea por nosotros. Dios pelea por sus hijos.
Nuestro Padre Celestial no desea que a un hijo le pase nada, especialmente deseado por otro hijo de Él. ¿Por qué? Porque no puede ser así. Porque Dios no se agrada de la maldad, mis amados hermanos, de lo que el mal que le decíamos a otros. Hay muchas personas dentro de las iglesias que piden mal. Muchos dentro de las iglesias, mis amados hermanos, que no reciben su bendición porque están pidiendo mal al Señor. Entonces, ¿qué le quiero decir con todo esto? Que este hombre, mi amados hermanos, Abimelech, él va y conquista a sus hermanos y después, ¿qué es lo que hace? Hace matazones. A Dios no le agradó eso. Eran sus propias familias, de su propia carne, hueso de su hueso, como él lo dice. ¿Y qué es lo que a Dios no le agrada eso? Y lo avergüenza que una mujer lo matara. De esa forma lo avergonzó. ¿Sería porque Dios quería avergonzarlo? No. Si él no hubiera deseado o él no hubiera hecho males, no hubiera pasado por esa situación. Cuando nosotros deseamos, mire, si yo miro que un hermano está bendecido, yo le doy gracias a Dios por ese hermano. Gracias, Señor, porque lo tienes bendecido. Y es lo que yo deseo que otro hermano haga por mí también. Si alguien me mira que yo estoy bendecido, que me bendiga. ¿Para qué? Para ser bendecido más y él recibir bendición también. Pero a veces no hacemos eso. A veces tenemos envidia porque un hermano predica mejor que otro. No, yo voy a ver cómo hago para poner en mal a ese hermano, para que no lo ponga a predicar más. No tiene que ser así. Hay que darle gracias a Dios porque ese hermano predica bien la palabra de Dios. Yo le doy gracias a Dios por todos esos pastores y evangelistas que predican la palabra de Dios, mis amados hermanos, con una libertad, con una unción tan tremenda, con una soltadez de palabras, con se desenvuelven de una manera, como quisiera hacerlo de esa forma yo también. Pero no es como Dios quiere usarme. Dios me va a usar de la forma como a Él le place hacerlo. Admiro a esos hermanos. Y yo digo, gracias, Señor, por eso. Porque a través de esas palabras que ellos hablan, también yo me alimento, Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y yo le digo, Señor, bendícelos más. Dile más palabras, Señor, para que donde quizás yo no puedo llegar, ellos lleguen. Y eso es lo que tenemos que hacer. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que a veces entre nosotros mismos, a veces servimos de tropiezo cuando miramos que alguien Dios lo está usando tremendamente. Servimos de tropiezo y a eso a Dios no le agrada. Y a veces por eso decimos, Señor, ¿por qué yo no puedo ser como fulano? Es que no vas a poder hacer como el fulano. Como tu hermano no vas a poder hacer porque Dios le ha dado algo especial a él. Como tu hermana no vas a poder hacer porque Dios le ha dado algo especial. Si Dios le ha dado canto a una hermana y tú quieres cantar como ella, no lo vas a poder hacer. Porque Dios le ha dado a ella lo que le tiene que dar a ella. Y Dios te da a ti lo que le tiene que dar a ti. Dios me da a mí lo que me tiene que dar a mí. A mí me encanta cómo predica nuestro pastor general. Cuando yo lo oigo predicar, yo me deleito en escucharlo. Es un joven. Yo soy un viejo. Pero yo me deleito como él predica. Pero eso es lo como Dios le ha dado. Yo no puedo imitarlo a él. Yo voy a imitar a mi Señor Jesucristo predicando la palabra del Señor. Pero no como Jesucristo tampoco. Sino como Él quiere darme la palabra. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pablo dice en su palabra, y esto Pablo se atreve a decirlo así porque él era un gran hombre de Dios. Dice, ser imitadores de mí, dice, como yo de Cristo. Imagínense, pero era Pablo, era un hombre de Dios. Y yo no lo voy a decir, no voy a criticar a Pablo por eso, porque dijo esa palabra. No, pero él lo dijo, o sea, ven lo que yo he hecho, lo que yo he sufrido, lo que he pasado. También Cristo lo pasó también. Seamos imitadores de Dios, pero predicando la palabra de Dios, como a Dios le place darnos a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un talento tremendo, especial. Una madre tiene un talento especial. Un padre tiene un talento especial. Y Dios nos va a demandar a cada uno de nosotros por ese talento que Dios nos da. Por ese don que nos ha dado el Señor. Hay padres muy buenos padres. Hay padres más o menos. Y hay padres bien malos también. Lo mismo hay mamás. Hay mamás muy excelentes madres que dan la vida por sus hijos.
Y hay madres medias, mamás también, que no saben por qué traen a luz a los niños. Por qué traen al mundo a los niños, perdón. Y hay madres malas. Escuchaba yo en esta tarde de una madre que había echado a inodoro a su niño, pero no inodoro de esos de aquí, de los toiles, sino un agujero a un niño recién nacido. Eso no se le puede llamar mamá. Yo no sé cómo podemos llamarle a esas personas que se deshacen de sus niños. Entonces, por eso le digo, cada quien trae lo como tiene que hacerlo, Dios no los ha hecho malos a ellos, sino que son personas que a veces que son, tienen una manera diferente de criar a sus hijos. Pero he escuchado un dicho por ahí que dice, es que eres un malcriado. Y la verdad es una palabra muy bien dicha. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los que los han malcriado? Los mismos padres. Eres un malcriado, le decimos a nuestros hijos. A veces usamos esa palabra, pero no la meditamos para decirlo. ¿Por qué? Porque nosotros somos ¿quiénes son los que le dan la educación a sus hijos? Desde su casa empieza la educación. ¿Y qué es lo que hacemos? El niño dice, mamá, quiero tal cosa. Sí, toma, agárralo, hazlo. Tené para que dejes de estar molestando. Entonces nosotros estamos malcriando. Cada quien a veces trae, mis amados hermanos, y no es que Dios quiere que nosotros seamos malos padres. A veces es porque somos mal enseñados también. Dios los enseña de una manera muy correcta, pero nosotros transversamos a veces. Este hombre, Dios no le había enseñado, Dios no quería que fuera así, pero él transversó, él adulteró lo que Dios no quería. Él quiso sobornar a sus familias. Porque yo no creo que sus padres, sí, su padre también, según era, él había visto el ejemplo también. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando nosotros miramos los ejemplos, seguimos esos mismos ejemplos. Pero no tiene que ser así. Nosotros cuando somos, yo le voy a hablar como en lo que somos hijos de Dios, cuando nosotros somos hijos de Dios, conocemos la verdad, tenemos que quitarnos las mañas que teníamos en el mundo, cuando estábamos sirviéndole al enemigo. Tenemos que quitarnos esas mañas, esas malas mañas, esos malos pensamientos, esas malas actitudes de nosotros, malas respuestas que damos a veces, de muchas formas. Muchas cosas que vienen, que los apartan, mis amados hermanos, de la gracia de Dios, que no es lo que Dios nos ha enseñado. A través de la palabra, Dios nos enseña que seamos mansos y humildes, como paloma, dice la palabra. ¿Verdad que sí? Así lo dice la palabra, que seamos mansos y humildes. Pero nosotros a veces somos malos cuando estamos fuera en el mundo y venimos al camino del Señor y seguimos siendo malos, deseando el mal para otros. Dios no es eso lo que quiere. Dios quiere llevarnos a niveles diferentes y a veces no subimos esos niveles, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque no dejamos la maldad, no dejamos la envidia, no dejamos el orgullo, no dejamos la vanagloria, no dejamos, mis amados hermanos, cuántas cosas que nosotros venimos arrastrando. Y es tremendo esto. Dios nos los da a cada uno conforme a Él le place, diferentes dones, diferentes maneras para que nosotros podamos usarlas. Pero a veces queremos adelantarnos o hacer nuestra voluntad y por eso no dejamos que Dios cumpla su propósito en nosotros. El plan que Él tiene trazado para nuestras vidas no se cumple por eso, porque nosotros mismos truncamos el plan que Dios tiene trazado ya para nuestras vidas. Dios quiere bendecirte de una manera tremenda. Dios quiere darte cosas grandes a tu vida. No quiere que seas como el hermano Julano. No quiere que seas como la hermana Sutana. No, quiere que seas tú y Él. Lo que Él te va a dar a ti y es especial. Lo que me va a dar a mí y es especial. Lo que le va a dar al hermanito o a la hermanita y es especial también. Pero no vamos a hacer lo mismo. Dios quiere que así conforme a su voluntad que Él nos da, que así lo desenvolvamos también. Que hagamos como Él le place como Él le place que hacer con nosotros. No como nosotros nos place hacer
con Él, porque Él es nuestro Dios. A Él tenemos que obedecer, a Él tenemos que seguir como ejemplo para poder ser buenos hombres y buenos administradores de su palabra, para ser grandes hombres el día de mañana, para ser, amados hermanos, lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Mire, esta palabra, cuando yo leí esta palabra, es bien tremendo que así como Abimelech comenzó, así tuvo que pagar y ser avergonzado. Y pagó Abimelech en el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. Avergonzado. Este es en el versículo, capítulo 9, versículo 56 de Jueces. Y pagó a Abimelech, dice, como él actuó, como él comenzó, y avergonzado más todavía. Porque que lo matara una mujer era una gran vergüenza. Era una gran afrenta que lo matara una mujer. Qué tremendo, ¿eh? Pero saben, no es lo que Dios quiere para nuestra vida. No es lo que Dios quería para él. Si él hubiera pedido dirección a Dios, Dios le hubiera dado dirección. No importara de dónde venía. Si él hubiera hecho lo recto con Dios, Dios lo hubiera premiado. Si tú y yo hacemos la voluntad de nuestro Dios, Él nos premia de una manera tremenda. Si tú y yo hacemos caso a la voz del Señor, Él te presenta, Él te levanta, te lleva de nivel de gloria. La palabra de Dios dice que cada mañana son nuevas su misericordia y que Él nos quiere llevar de gloria en gloria. Cada día. Pero tenemos que dejar morir al hombre viejo y a la mujer vieja para poder ir escalando cada mañana o cada día. Cada momento que nosotros dejemos de actuar a nuestra manera y dejemos actuar a Dios en nuestra vida, vamos a ser diferentes. Dios es bueno. Dios quiere bendecirnos a todos aquellos que ha llamado por sus hijos. Dios los quiere bendecir. No igual a todos, sino como a Él le place, diferentes formas. Yo no puedo ser más de lo que Dios no quiere que yo sea. Yo voy a hacer lo que Dios quiere que yo sea. Yo no voy a hacer lo que la gente quiera que yo sea, sino que voy a hacer lo que Dios quiere que yo sea. Yo no me voy a dejar guiar por lo que por hacer conquistar gente o que porque he conquistado si ellos me van a poner en un lugar especial. No, eso va a fracasar porque la gente lo ha hecho. Pero cuando yo dejo que Dios sea quien me escoja y que me ponga en el lugar donde Él quiere ponerme, mire, mi amados hermanos, yo puedo llegar a donde Dios quiere que yo llegue. Yo espero que Dios esté hablando su vida. Yo espero que Dios hable a través de esta palabra en su corazón. Porque hay muchos líderes y muchos pastores, hay muchos hombres de Dios, decirse llamar hombres de Dios, que están haciendo fracasos, están haciendo de tropiezo para otros, que Dios está levantando. Pero sabe una de las cosas, que así como si Dios los ha escogido para levantar, aunque le pongan el tropiezo, quieran ponerle, nunca van a caer. Dios siempre va a levantar sus cabezas en alto. Amén. Dios le bendiga en esta tarde. Espero que Dios haya hablado en su vida a través de esta palabra. Espero en el Señor que usted entienda y que ponga y que analice esta palabra. Si yo no se la he sabido explicar, que usted vaya y le pida dirección al Señor. Qué es lo que este hombre hacía malo y que Dios le traiga a su memoria que a veces usted o yo estamos haciendo malo, para que no pasemos de donde Dios, de donde estamos estancados. Que Dios no quiere que estemos ahí, sino que escalemos cada día un poco más. Es un deseo en mi corazón que todos aquellos, mis amados hermanos, de que oigan esta palabra, que la analicemos y que recapacitemos, que estamos haciendo algo malo, que le pidamos perdón al Señor. Dios es bueno, es misericordioso, es grande, amplio en perdonar. Si le pedimos perdón al Señor, si creemos que estamos siendo de tropiezo para alguien, Dios nos perdona. Amén. Dios le bendiga. Le amamos en el Señor. Esperamos que pronto podamos reunirnos en la iglesia. Aquellos que me escuchan por primera vez y que están quizás aquí alrededor de Los Ángeles y no tienen dónde congregarse, les animamos, les
les invitamos. Allí está la dirección, ahí están los números de teléfono. Si usted quiere visitarnos, visítenos. Sería un placer para nosotros recibirle y poder ayudarle en lo que podamos ayudarle. Amén. Así es de que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Bendiciones y esperamos vernos a la próxima. Amén. Vamos a orar para despedirnos, una pequeña oración y pidiéndole al Señor que este comienzo de semana sea de bendición para su vida y que Dios lo guarde de cualquier cosa. Amén. Amado Dios, te damos gracias. Hemos predicado tu palabra, Señor, y sé que tu palabra nunca regresa vacía, Padre mío. Te pedimos perdón, Señor, si hemos dicho alguna palabra ofensiva, Señor amado. Dios eterno, te pido, Señor, que nos hables cada día a través más y más de ellas, Señor, a través de su palabra. Que nos abras el entendimiento, que nos ayudes, Padre Santo, a comprender tu propósito en nuestra vida, Señor. ¿Qué es lo que usted quiere hacer con nosotros, Señor amado? Que no seamos de tropiezo para aquellos, Señor, que usted ha levantado, Señor, nos está levantando, Padre eterno. Porque ya se han dejado, Dios mío, guiar por usted. Dios mío, que entendamos, Señor, que a veces no crecemos porque nosotros mismos ponemos el tropiezo en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser humildes, a ser sencillos de corazón, Señor, a ser oidores de su voz, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Guarda la iglesia Peniel en Los Ángeles, pelea por tu pueblo, Señor. Bendice cada familia, Padre eterno, que se congregan aquí en la iglesia Peniel Los Ángeles, Padre, como en cualquier otra iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Bendiga a su familia, guárdele de cualquier enfermedad, Señor, y que tu presencia, Señor, no sea parte de ellos. Padre eterno, que podamos humillarnos delante de ti, Señor. Podamos ser humildes, Señor, de corazón, Señor. Comprender, Padre Santo, que solamente en usted, Señor, podemos encontrar respuestas, Señor. Que usted es el camino y la verdad, Señor amado, y que no hay otra manera como llegar a su presencia, sino a través de su palabra, Señor. Gracias. Bendiga, Señor, aquel que esté escuchando por primera vez en el nombre de Jesús. Y que usted le haya hablado a través de esta palabra, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Y esta ha sido otra meditación más a través de la palabra. Bendito sea el Señor. Espero en el Señor de que haya hablado en su vida. Amén. Y los veremos pronto, si Dios lo permite. Hasta luego. Dios bendiga.